semana pasada comenzamos a hablar acerca del tema accediendo a los recursos espirituales. Y vimos que hay necesidad de esos recursos espirituales. Oh, gloria al Señor para siempre. Lo primero que establecimos es, según las Escrituras, es que existe el poder espiritual del mal. Y que hay una realidad de su operación en contra de la iglesia. Vimos lo que dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, en donde nos manda a tener sobriedad y a estar vigilante. Porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dijimos que esa palabra adversario hace referencia a un oponente en un pleito judicial. Dijimos que es el acusador ante los tribunales. Así que no es cualquier oponente. Dijimos que no solamente trata de seducirnos al pecado, sino que va delante de la presencia del juez justo a acusarnos delante de él. También miramos la palabra del apóstol que nos habla de esa lucha tenaz que tenemos, no con los hombres, no con carne y sangre, sino contra esas fuentes de maldad. Oh, gloria al Señor para siempre. Vimos que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, según lo que el apóstol dijo a los hermanos que estaban en Corinto. Gloria al Señor. Y debemos entender que ese poder solo no se vence en lo humano. Y por lo tanto, hay recursos espirituales para vencerlo. Usted no puede pelear contra las fuerzas del mal con armas humanas. Usted no puede pelear contra las fuerzas del mal con estrategias humanas. Oh, gloria al Señor para siempre. Hay que reconocer que existen armas que son espirituales para vencer los espíritus inmundos. ¿Cómo podemos acceder a esos recursos espirituales? Número uno, reconocer que existen esas armas. Hay que estar consciente de que esas armas espirituales existen para poder vencer a los espíritus inmundos. Número dos, debemos conocer la transferencia de autoridad que hemos recibido del Mesías. Y esto es determinante. Estuvimos mirando a Lucas capítulo 10, versículo 19, donde Jesús dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo, y nada os dañará. Y esa palabra potestad, dijimos que es derecho conferido, esa autoridad conferida para actuar en nombre de aquel que le ha dado autoridad a su iglesia. Número dos, conocer la existencia de esos recursos. Y no solamente conocer la existencia de esos recursos, sino estar consciente que los portamos. Esta era la conciencia que tenía el apóstol cuando escribió a los hermanos que estaban en Corinto. Y aquí
nos quedamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13 al versículo 5, porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria al Señor para siempre. Esta gente que estaba cuestionando el ministerio del apóstol, que estaba cuestionando la integridad del apóstol, es con estas palabras que él le responde, es con estas palabras que él le habla. Y recuerdo que hablábamos la semana pasada acerca de la verdadera lucha que nosotros tenemos y que no es una lucha física. Y aunque ciertamente tenemos levantamientos, gente que se levanta como instrumento de Satanás para hacernos la guerra, gobiernos que se oponen a la predicación del evangelio, gobiernos que persiguen el evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Pero nuestra principal batalla, y esa es la que nosotros debemos estar pendientes, es esa batalla intelectual, es esa batalla por el conocimiento, es esa batalla en donde se nos quiere robar el conocimiento de Dios, porque es el conocimiento de Dios lo que nos va a permitir a nosotros caminar en la verdad, vivir en la salvación que es en Cristo Jesús. Oh, gloria al Señor para siempre. Por eso es que la nueva estrategia del diablo es callar a los creyentes. Es prohibir la predicación del evangelio. Es prohibir que se hable en nombre de Jesús. Es una guerra silente, es una guerra que no se escucha, que no hace mucho ruido, pero es lo que el Satanás está tramando en contra de la iglesia. Nos quieren condicionar lo que vamos a predicar. Nos quieren decir lo que vamos a predicar. Ya no podemos predicar nuestra fe. Ya no podemos hablar de nuestra fe. Ahora hay que hablar de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan, de su verdad. Hay que mutilar la libertad de expresión. Hay que prohibir la libertad de conciencia. Nos quieren prohibir pensar. Y mucho más nos quieren prohibir expresar nuestros pensamientos. Y esa es la verdadera guerra de la iglesia, hermano. Por eso es que es triste a veces cuando un hermano se ensaña contra otro, pero es todavía más triste cuando ese otro se deja robar la bendición del cielo porque alguien se ensañó contra él. Eso no es raro, eso es normal. Oh, gloria al Señor para siempre. Aquí lo poderoso es esa guerra por el conocimiento, de la cual el apóstol Pablo estaba consciente, y aún más, él sabía que tenía las herramientas para derribar los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. La iglesia tiene las herramientas poderosas que el Señor le ha entregado para derribar, destruir esos argumentos. Oh, gloria al Señor para siempre. Cuando Esteban hablaba, derribando los argumentos de esta gente, era como que las palabras de Esteban le mordían el cerebro.
Estas palabras los incomodaban, estas palabras los perturbaban. Porque no soportaban la verdad. La furia se apoderaba de ellos. Mientras más Esteban hablaba, más se enfurecían. Porque si hay algo que el diablo no soporta, es a un hombre o una mujer que porta la verdad del evangelio, que sabe presentar defensa de su fe. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. El apóstol sabía que esos recursos eran para usarlos. Porque muchos de nosotros estamos como aquel que recibió un solo talento, que recibió el talento y lo escondió, lo sepultó. Porque él no sabía que tenía la capacidad de poner a producir ese talento. Porque es importante que tú entiendas que si Dios te llamó y no te llevó con Él en el momento en que te llamó, es porque hay una maravillosa obra, hay una obra buena, hay una obra poderosa en la que tú debes caminar. Y Dios te está preparando para ella. Y no importa lo que el diablo pueda decir, tú tienes las herramientas porque Dios te la ha suministrado. Y el que comenzó la buena obra en ti, Él la va a perfeccionar. Él no te llamó y te soltó. Él te llamó y te lleva de la mano para completar su propósito en ti. Pero hay gente que el diablo le hace creer que es inservible. Hay creyentes que el diablo le hace creer que no van a dar la talla. Hay creyentes que están caminando en temor. Hay creyentes que están caminando en miedo. Ellos tienen temor de pronunciar la verdad. Ellos tienen temor de proclamar la verdad. Ellos tienen temor de hacer aquello para lo que Dios los está inquietando. Gloria al Señor para siempre. Cuando Dios te mueve a hacer algo, Él te impulsa. Él pone las cosas en ti y te dice, haz aquello. El diablo trabaja diferente al mismo tiempo y te dice, tú no puedes. Eso no fue Dios. El diablo nunca manda a alguien a hablar de Jesús. El diablo nunca manda a alguien a testificar de Jesús. El diablo nunca manda a alguien a orar. El diablo nunca manda a alguien a buscar a Dios. El diablo nunca te va a decir, dile a ese individuo que está ahí que tú lo amas. Nunca te va a decir abrázalo. Cada vez que tú sientes en tu interior abrazar a alguien es porque el Espíritu Santo te está moviendo, porque quiere ministrar lo que Él es a esa vida que quizás está falta de esperanza. Gloria al Señor para siempre. Y hay muchos creyentes como ese que recibió un talento, con lo que Dios le ha entregado, enterrado, porque ellos entienden que no pueden. Yo quiero que usted sepa que nosotros debemos caminar con el pecho abierto, porque nosotros no caminamos con nuestra propia fuerza. Nosotros no caminamos en nuestro propio nombre. Nosotros caminamos en el nombre que es sobre todo nombre. Nosotros andamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros hablamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros hacemos las cosas en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque a final de cuentas, ese nombre es el que porta la autoridad. Oh, gloria a Jesús para siempre. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al versículo 10. Aleluya. Se hace necesario conocer cuáles son esos recursos y creer
en la eficiencia de ellos contra el poder del enemigo. He aquí algunos de esos recursos espirituales. Porque a uno, por el Espíritu, le es dada palabra de sabiduría. A otro le es dada palabra de ciencia o de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otros, dones de sanidades por el único Espíritu. A otro, operaciones milagrosas. A otro, profecía. A otro, discernimientos de espíritus. A otro, distintas lenguas. Y a otro, interpretación de lengua. Aquí el apóstol enumera 9 de esas herramientas espirituales que hay disponible para la iglesia. Para que la iglesia arremeta contra el poder del enemigo. Y el poder del enemigo es evidente a través de las ataduras que pone en las vidas. Y estas herramientas son las que desarticulan esas ataduras. Son las que nos permiten a nosotros sacar en el nombre de Jesús a las vidas de las prisiones de oscuridad en la que el diablo las sumerge. Por eso es que la iglesia debe procurar los dones del Espíritu Santo, que son partes de esas herramientas espirituales. Oh, gloria al Señor, para parte. No son todas, pero son parte de las herramientas espirituales que la iglesia necesita. Pero hay una situación que se da y es el hecho de que la iglesia no cree en los dones del Espíritu. De hecho, hay ciertos grupos dentro de la iglesia del Señor que entienden que esto fue para la iglesia primitiva, que esto fue una unción apostólica. Gloria a Dios. Ellos no entienden que la iglesia de Cristo tiene continuidad hasta que sea levantada. Que todo lo que Jesús entregó, lo entregó a la iglesia, no lo entregó a los apóstoles. Aleluya. Los apóstoles son los precursores, porque fueron los que recibieron directamente del Señor lo que también nosotros hemos recibido. Aleluya. ¿Qué fue lo que el apóstol dijo? Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Porque lo que los apóstoles recibieron fue para multiplicarlo. Los apóstoles no hicieron nada que tú no puedas hacer. De hecho, yo quiero que tú entiendas esto. Los apóstoles hicieron obras más notorias que la que hizo Jesús. Hicieron obras más notorias que las que hizo Jesús. Y esto lo multiplicaron. Por eso cuando Pablo llegaba a ciertos lugares, su mayor preocupación era conocer si la iglesia no solamente tenía el conocimiento de la salvación que es en Cristo Jesús para conectarse con su eternidad victoriosa, sino que preguntaba, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque aparte de la salvación tan grande que hemos recibido, hay un poder que Jesús prometió para que nosotros anduviéramos en él, porque sin él no vamos a poder hacer aquello que debemos hacer con la eficiencia que debemos hacerlo.
recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Gloria a Dios. Él vive. Oh, gloria al Señor para siempre. Mi alma adora tu nombre, Rey. Porque esto no solamente se trata, hermano, Vive. Vive. de irnos con Él. Hay una obra en la que nosotros debemos caminar. Y tenemos que ser equipados con esas herramientas del cielo. Porque es que con lo que estamos luchando. Y por eso fue que en la primera parte nosotros hicimos énfasis en la existencia del poder del mal, que no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo mostramos según las Escrituras. El apóstol dijo a los hermanos que estaban en Corinto, no ignoréis Aleluya. las maquinaciones del diablo para que no gane ventaja. O sea, según las palabras del apóstol, si nosotros ignoramos que el enemigo existe y que opera, porque los evangélicos creen que el enemigo existe, pero creen que él está durmiendo. Los 1000 años no han llegado. Todavía no ha sido encarnado. Jesús dijo, él ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Las operaciones del mal en contra de la humanidad ahora son más feroces. Gloria a Dios. Ahora son más contundentes. Gloria al Rey. Sin embargo, nosotros queremos ignorar voluntariamente las operaciones del enemigo. Y los primeros que nos criticamos somos nosotros mismos. Los primeros que nos censuramos somos nosotros mismos. Gloria a Dios. Porque cuando tú quieres advertir de la existencia de ese poder, lo que el diablo menos quiere es que tú lo descubras. Y por eso usted escucha a cristianos decirle de otro, estos creen que hay demonios hasta en la sopa. Y yo creo que los demonios están hasta en la sopa. El mundo entero está bajo el dominio de Satanás. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús dijo que el que con él no recoge, lo que hace es que está desperdiciando. Aquí no hay un término medio, aquí no hay dos puntos. ¿Tú le sirves a Cristo o le sirves al diablo? Aquí no hay un término medio. Tenemos que crear conciencia sobre la realidad de este asunto. ¿Tú estás al servicio de Cristo o estás al servicio del diablo? El Señor lo reprenda. No hay un término medio de que yo estoy pensando, a ver, yo me voy a tomar 10 años para ver de qué bando me voy. No, mientras tú pienses el enemigo, mientras tú pienses el enemigo te tiene amarrado. Porque yo quiero que tú sepas algo. Nadie piensa por la vida. Por eso cuando alguien siente algún síntoma raro en su cuerpo, sale corriendo hacia el médico. Porque la gente siempre piensa en la vida. Y Jesús es la vida. Pero los niveles de ataduras de la gente es tan grande que no tiene la capacidad de pensar por sí misma. Gloria al Señor para siempre. Entonces el reino de las tinieblas es real. Es más real que tú y que yo. Y su poder es grande. Yo siempre recuerdo a Josafat. Cuando Josafat llevó la carta de Senaquerí. Y cuando la presentó al Señor, le dijo, ¿sabes qué? Ellos son más poderosos que nosotros. Por eso es que te necesitamos a ti. Porque ellos son más poderosos que nosotros. Eso hay que entenderlo.
son más poderosos que nosotros. Por eso es que no podemos enfrentarlo en lo humano. Por eso es que no podemos enfrentarnos con nuestra lengua o con armas humanas. Por eso es que tenemos que ir al gimnasio de los cielos a fortalecernos en el Señor y en su fuerza poderosa. Y el apóstol aquí está hablando de alguna de esas armas. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidades, operaciones milagrosas, profecía, discernimientos de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lengua. De los cuales no voy a hablar de sus efectos al operar en ello. Pero es importante que nosotros entendamos que esas son parte de las armas. Gloria al que está sentado en el trono. Esos recursos espirituales se hacen visibles en creyentes que han recibido el bautismo en el Espíritu. Voy a repetir eso. Esos recursos espirituales se hacen visibles en creyentes que han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Y quiero detenerme aquí un segundo, porque la iglesia, mucha gente en este tiempo no busca el bautismo en el Espíritu. Y hay mucha gente dentro de la iglesia del Señor que no ha recibido el bautismo en el Espíritu. Porque el bautismo en el Espíritu no solamente es para todo aquel que el Señor llamare, sino que aparte de eso hay un requisito que es para el que lo busque, es para el que lo pida. Entonces hay creyentes que no buscan el bautismo en el Espíritu. Hay iglesias donde no se impone las manos para recibir el bautismo en el Espíritu. Hay iglesias donde no se ministra esto. De hecho, se ministra de que todos los creyentes han sido bautizados con el Espíritu, y eso es mentira. Todos los creyentes han sido sellados con el Espíritu desde que creyeron. Desde que creyeron, cada individuo que creyó en Jesús y lo confesó como su Señor, recibió el sello. Pero el sello no es el bautismo. El sello lo que indica es propiedad. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que es propiedad de Cristo, pero está vacío. Y a veces se lanzan a los ministerios sin el bautismo en el Espíritu Santo. Y es como cuando un motor de vehículo está trabajando sin aceite. Oh, gloria al Señor para siempre. Lo más que le va a pasar es que se va a fundir en el camino. Porque ¿sabe lo que dijo Jesús? No salgan de Jerusalén. A aquellos que le había dicho que el Espíritu Santo estaba con ellos, le dijo: no salgan de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén. No se muevan de Jerusalén hasta que no sean investidos. Porque una cosa es ser sellado y otra cosa es ser investido. Porque el sello habla de propiedad, pero el investimiento habla de poder y de autoridad. Habla de capacidad de operación. Aleluya.
Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso le había dicho a los discípulos anteriormente acerca del Espíritu Santo, que estaba con ellos. Gloria al Señor para siempre. O sea, estaban donde ellos estaban, cerca, estaban muy cerca de ellos, donde quiera que ellos iban, el Espíritu Santo iba con ellos. Y en futuro le dice: y estará en ustedes, refiriéndose a esta declaración que está haciendo y lo que posteriormente sucedió en el capítulo 2 de los Hechos. Así que no es lo mismo que el Espíritu Santo esté con nosotros que esté en nosotros. Son dos cosas totalmente diferentes. Que el Espíritu Santo esté con nosotros y que sea parte integral de nosotros es totalmente diferente. Porque ¿qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo está en nosotros? Cuando somos investidos con el Espíritu Santo, es que recibimos poder. Y esa palabra poder, a lo que se está refiriendo, no es a un poder cualquiera, es a un poder milagroso. Y un milagro es algo que está fuera del alcance. Un milagro es algo que está fuera de la posibilidad. Un milagro es algo que no se puede lograr con las herramientas que se tienen a la mano. Así que lo que Jesús está diciendo es que cuando el Espíritu Santo se manifieste en la dimensión que se iba a manifestar, que se manifestó, entonces la iglesia iba a recibir poder para hacer milagros. Por eso es que el apóstol habla de palabra de sabiduría. Por eso es que el apóstol habla de palabra de ciencia. Por eso es que el apóstol habla de una fe no como aquella que creímos, para recibir a Jesús como Señor. Por eso es que el apóstol habla de don de sanidades. Por eso es que el apóstol habla de don de hacer milagros. Por eso es que el apóstol habla de don de discernimiento de espíritus. Por eso es que el apóstol habla de don de profecía. Por eso es que el apóstol habla de don de diversos géneros de lengua y de interpretación de lengua, porque son cosas sobrenaturales. Pero Jesús dijo, eso solo va a ocurrir cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Así que para caminar en esta dimensión espiritual necesitamos el bautismo del Espíritu. Y casi todo el que está aquí tiene el bautismo en el Espíritu. Así que casi todo el que está aquí debe caminar en lo sobrenatural. Oh, gloria a Cristo para siempre. Porque es que lo sobrenatural opera en lo sobrenatural. Porque el diablo opera en lo sobrenatural. El poder del enemigo no es natural, no es humano, no es de esta dimensión. Usted que está sentado en los lugares celestiales con Cristo debe hacer uso de las herramientas que hay en esa dimensión. Porque es en esa dimensión que nosotros peleamos. Por eso es que muchos creyentes se queman, porque es que ellos pelean en la tierra. El que pelea en la tierra es el que pelea con el marido. El que pelea en la tierra es el que pelea con la esposa. El que pelea en la tierra es el que pelea con los hijos. Es el que pelea con el vecino, con el hermano. Ese es el que pelea en la tierra, porque está en la carne.
Pero el que está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales no pelea con hombres, no discute con gente, no razona con gente. Ellos conocen cuál es la fuente de la batalla. Ellos saben de dónde sale la lucha. Y ellos se van a la raíz a pelear porque saben que tienen la autoridad. Porque ellos están sentados en los lugares celestiales juntamente con su Señor. Señores, pero eso fue lo que el apóstol dijo. Efesios capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Señor, aleluya. Contra aquellos que diseñan las estrategias de maldad. Contra potestades. Contra aquellos que tienen la autoridad para diseminar esas estrategias. Contra gobernadores, contra aquellos que rigen territorio, que rigen ciudades. Pero ¿dónde dice el apóstol que operan esas entidades demoníacas? El apóstol no dice en ningún momento que operan en la tierra. En ningún momento. Huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Contra eso es que nosotros peleamos. Si ellos operan en las regiones celestes y nosotros estamos aquí, ¿a dónde peleamos? Es que nuestro cuerpo está aquí. Nuestro cuerpo está aquí. Pero nosotros que hemos conocido al Señor y su verdad, nos movemos en otra dimensión, caminamos en otra dimensión de gloria, porque hemos reconocido que Él nos ha sentado juntamente con Él, que tenemos su autoridad. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor para siempre. Hermano, esto no es un cuento. Esto no es una historia. Gloria al Señor para siempre. La guerra que usted tiene no es con los hombres. Los hombres están siendo marionetas del diablo. Lo que pasa es que él le hace pensar a usted que es el hombre. ¿Para qué? Para que usted resbale, porque la Biblia nos manda a amar a los enemigos. Entonces, cuando usted se enfoca en el instrumento y no en la fuente, entonces usted se pierde también. Porque tú nunca puedes enseñarte contra un hermano ni contra nadie, absolutamente contra nadie. Pero su estrategia es al cuadrado. Usa uno para engañar al otro. Pero los espirituales no se dejan engañar. Los espirituales no se dejan seducir. Los espirituales conocen las armas que poseen. Las armas que el Señor le ha entregado. Oh, gloria a Cristo para siempre. Pero hay que salir de esa ignorancia en donde voluntariamente hemos caído. Porque yo quiero que usted sepa algo. Esa ignorancia de que el bautismo del Espíritu ya se efectuó cuando vinimos a Cristo es propagada por una iglesia o por un fragmento de la iglesia que es vaga, que no quiere trabajar por lo que Dios le ha prometido, que quiere que las cosas le lleguen a la cama. Porque el bautismo en el Espíritu hay que buscarlo. Para recibir el bautismo en el Espíritu hay que orar, hay que ayunar, hay que anhelarlo. El Espíritu Santo hay que anhelarlo. El Espíritu Santo no viene sobre gente que no lo anhela. El Espíritu Santo no viene sobre gente que no lo desea. El Espíritu Santo quiere sentirse acogido. El Espíritu Santo quiere sentirse deseado. El Espíritu Santo quiere sentirse amado.
Pues si usted no ama al Espíritu Santo, usted no lo va a invocar, usted no lo va a llamar, usted no lo va a pedir. Porque si los hombres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, Jesús pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará su Santo Espíritu? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A quienes se lo pidan. Pero esto no es un asunto de que usted va a ir a llenar una solicitud y la va a depositar ahí. Padre, yo quiero el Espíritu Santo. Mira, aquí te dejo la solicitud. Y me voy por ahí de vacaciones, 30 años. Y después, qué sé yo, a los 30 años regreso. Ve acá, ¿y qué pasó con la solicitud que te hice? Y como hay montones de gente en la iglesia sin el bautismo en el Espíritu, porque eso es ahora de esta generación. Eso es ahora en este tiempo. Porque la iglesia de este tiempo no quiere orar. La iglesia de este tiempo no quiere buscar a Dios. La iglesia de este tiempo lo único que quiere es entretenimiento. La iglesia de este tiempo lo único que le interesa es la distracción. La iglesia de este tiempo lo único que le interesa es pasar el rato. Por eso no es raro usted encontrar en una iglesia de 100, 60 que no tienen el bautismo en el Espíritu. Y después usted lo ve criticando el hablar en lengua. Sí, usted lo ve criticando el hablar en lengua. Después usted lo ve criticar las manifestaciones del Espíritu, que la gente en su humanidad no puede contener esas manifestaciones y la expresa saltando, la expresa corriendo, porque nos sentimos en la libertad y después nos dicen que estamos haciendo un show. El espíritu de la esposa de David rondando en muchos de la iglesia de este tiempo. Porque como ellos no han experimentado el gozo del Espíritu, porque como ellos no han estado tan cerca del arca como para sentir la manifestación de la presencia, ellos prefieren criticar. ¡Santo! ¡Ey! Lo de ellos es filosofar. Esto no es asunto de filosofía. Lo que pasó en Pentecostés fue algo extraordinario. El ruido que hubo ahí fue extraordinario. Toda la ciudad se agolpó para ver lo que estaba sucediendo ahí. Había un escándalo fuera de serie. ¿Mm? Cuando David se enteró que Dios había visitado la casa de Obed-Edom, entendió que era el tiempo de que el arca viniera. Aleluya. Y corrigió todos los errores que se cometieron en el primer intento. Y comenzó a hacer las cosas a la manera de Dios. Porque cuando tú haces las cosas a la manera de Dios, no como los hombres lo interpretan. La gloria de Dios desciende. Cuando Salomón dedicó la casa, ¿sabe lo que pasó? Le voy a decir lo que pasó. Se cayó el programa. Cuando Salomón dedicó la casa, la gloria que cayó allí tumbó el programa. Allí no se podía hacer nada. La gloria de Dios había inundado aquel lugar. Y qué mejor que el Espíritu mismo ministre a las vidas. Oh, gloria al Señor. Pero es que nos hemos vuelto filosofía y letra. Nos hemos vuelto filosofía y letra. Nos hemos vuelto percepción y consideración humana. Oh, gloria al Señor para siempre. No comprenden Entiendo, hermano, que hay mucho desorden. Gente irreverente.
Porque hay gente que se pone a practicar lengua ahora, porque como le digo una cosa, le digo la otra. Gente charlatanes en el Señor o en la iglesia. Disfrazados. Que se ponen a practicar lenguas. Y que se ponen a decir, así dice el Señor, sin el Señor haber hablado. Gente que viene a montar shows a la congregación del Señor. Eso hay. Pero yo le voy a decir una cosa. Cuando la manifestación de la presencia del Espíritu Santo llega a una vida, ese individuo no puede quedarse igual. O llora, o ríe, o cae al piso, o brinca, o corre, o algo tiene que hacer. Es que cuando lo sobrenatural se manifiesta, señores, pero hasta cuando los demonios se manifiestan en un lugar, usted siente en su cuerpo la presencia, siente, a veces algunos sienten olor putrefacto. Otros sienten que el cuerpo se le engranoja. Porque que algo es una entidad sobrenatural se está manifestando. Imagínese usted cuando se manifiesta la presencia del Espíritu Santo. Lo que pasa es que como tú no lo has experimentado, prefieres criticarlo. Como tú no sabes lo que es eso, prefiere criticarlo. Métete en oración y ayuno y pídele al Espíritu Santo que se revele a tu vida. A ver si el mensaje no va a cambiar. A ver si la teoría no van a cambiar por realidades. Ahora, que hay que controlar ciertas reacciones que a veces hacemos cuando sentimos la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Sí, eso es cierto. Hay que educarse. Cuando usted siente la manifestación del Espíritu Santo, que es irresistible en su vida, y usted le da por danzar, usted no puede salir como loco a dar galletas, abrir los brazos y ya. No, usted tiene que entender que hay gente a su alrededor. Usted tiene que entenderlo. Usted tiene que sujetar su espíritu cuando su espíritu siente la manifestación del Espíritu Santo. No el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no lo sujeta a nadie. Hay cosas que son verdades. Pero hay una realidad que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Daniel sintió esa manifestación de lo sobrenatural, se desplomó. No hubo fuerza en él. Entonces, ¿por qué a Daniel no lo critican? Cuando Juan escuchó la voz solamente, cayó como muerto. ¿Y por qué a Juan no lo critican? A ellos no. A ellos no. Son manifestaciones corporales de la manifestación de algo sobrenatural. Unos lo hacen de una forma, otros de otra. Usted no lo entiende, el problema es suyo. Pero el Espíritu Santo es para todo aquel que lo pida. En la dimensión de bautismo. Escuché a una persona, no sé por qué me fui por ahí, pero escuché a una persona criticarnos. Y para él era una estupidez lo que nosotros hablamos acerca de la forma en la que interpretamos las palabras de Juan. Cuando dijo que Jesús bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y él decía que si nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, nos vamos a quemar. Él nunca vio la zarza que no se consumía. Él no sabe que lo que quema es el ardor de la ira del Señor. Pero nosotros no somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso fue lo que sorprendió a Moisés.
No era raro en el ambiente en donde Moisés pastoreaba ver una zarza ardiendo. Eso era común. El sol abrasador del desierto hacía que la zarza ardiera. La diferencia entre todas las zarzas y esa zarza que había en el monte Oré era que el fuego no la consumía. A los hijos de Ir el fuego del Espíritu no lo consume. A los hijos, a los que no son hijos de ira. Perdón, gracias. Por eso es que me gusta predicarle a ustedes los bereanos. Aleluya. A los que no son hijos de ira, el fuego del Espíritu Santo no lo consume. ¿O usted nunca escuchó lo que Jesús dijo? El que cree en mí, como dice la Escritura, por su interior correrán ríos de agua viva. Ay, yo no sé si es que usted nunca ha estado junto a corrientes de agua, pero yo quiero que usted sepa que solo aquello que carga peso no es removido por las corrientes de las aguas. Donde hay corriente de agua nada se queda quieto. Donde hay corriente de agua nada se queda tranquilo. Lo que pasa es que hay creyentes que son como piedras gigantes que nada lo mueve. Aleluya. Hermano, hay que estudiar la Biblia sin el espíritu de incredulidad. Pruebe. Déjame ver. Déjame encerrarme con el Señor. A preguntarle, y eso es tuyo, dame, yo quiero. Si es tuyo, yo quiero. Prueba. Deja de estar criticando y prueba. No te juntes con nosotros, prueba. Vete al secreto y prueba. Y después ven de allá para acá para que hablemos. Que esto no es asunto de teorías. Lo que más había en los tiempos de Jesús eran teóricos. Eso era lo que más había en los tiempos de Jesús, teóricos. El evangelio es poder. El evangelio es vivencia. Es poder milagroso. Es para hacer cosas que los hombres comunes y corrientes no pueden hacer. En este reino salen los brazos de aquellos que nacieron sin brazos. En este reino se va el cáncer. En este reino los muertos no de 4 días. Porque yo quiero que tú sepas que cuando Cristo expiró, muchos muertos se levantaron. Y no se sabe el tiempo. Quizá muertos de años. Este reino no tiene límites. Este reino no tiene parámetros. Este reino se mueve sobre todos los reinos, sobre todas las esferas, sobre todo lo que se conoce y sobre lo que no se conoce. Este reino es sobrenatural. Y eso es lo que el diablo no quiere que tú sepas. Porque que él queda expuesto. Por eso usted se va a dar cuenta, y si usted tiene unos días en el evangelio lo sabe, que una de las estrategias que el diablo usa es la intimidación. ¿Por qué usa la intimidación? Porque la intimidación produce miedo. Y el miedo te inhabilita para operar. Entonces, si tú le cogiste miedo al diablo, ya fracasaste y ya perdiste. A veces el creyente está despertando a la oración. Porque articular palabra de rodillas es una cosa y orar es otra cosa. A veces el creyente está despertando a la oración y el reino de las tinieblas se activa de una vez porque es que no duerme. Y comienzan las manifestaciones demoníacas. Te mueven la cama. Se caen las cosas. Eso se llama intimidación. Porque tú estás comenzando a producir ruidos en el mundo espiritual. Y ellos se adelantan. ¿Por qué? Porque quieren inhabilitarte. Es una estrategia vieja.
Por eso yo siempre le he dicho a ustedes, la sábana no va a ser un escudo contra eso. Es mantenerte de rodillas clamando, porque el Señor nos enseñó a través de su palabra cuál es la forma de hacer que el diablo huya. Es sometiéndonos a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. La gente le da énfasis al resistir. Nadie puede resistir al diablo si no está sometido a Dios. Aquí la clave es el sometimiento. Y la resistencia no es pararte de frente al diablo. No, esa no es la resistencia. La resistencia es mantenerte sometido a Dios. No ceder ante sus tentaciones, no ceder ante sus presiones, no ceder ante sus seducciones. Eso es resistir al diablo. Vamos a dejar a los hermanos que no creen en el bautismo en el Espíritu tranquilo un rato. Aleluya. Debemos creer que recibimos esos recursos. Debemos creer que recibimos esos recursos. Que estos son parte integral de nosotros. Y por último, que son para usarlos en el nombre poderoso de Jesús el Mesías. Voy a repetir eso. Número 1, debemos creer que hemos recibido esos recursos espirituales. Número 2, que estos son parte integral de nosotros. Y número 3, que son para usarlos en el nombre poderoso de Jesús el Mesías. Y aquí tenemos 2 ejemplos que vamos a mencionar. Número 1 está en Hechos capítulo 3, versículo 6 al versículo 7. Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Porque hay gente que piensa que tener recursos materiales es tener poder. La gente piensa que controlar a mucha gente es tener poder. Todo eso es pasajero. Yo te estoy hablando de algo que traspasa los límites. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo, no de lo que voy a buscar, no de lo que voy a pedir, lo que tengo, lo que poseo. Escuche con claridad, hermano. El apóstol Pedro, junto con Juan, no llegó al templo y encontró a aquel hombre en esta condición pidiendo, y le dijo: déjanos ir al templo a pedirle a Dios, a ver. O déjanos tomar 3 días de ayuno y oración. Tampoco dijo: déjame decirle al Señor a ver si Él quiere hacerlo. Preste oído, hermanos. Preste oído. No le dijo: déjanos hablar con el Señor a ver si Él quiere. Él dijo: lo que tengo, lo que poseo, lo que es parte integral de lo que soy, lo que he recibido. Hermano, usted porta sanidad, usted porta milagros, usted porta ciencia según el Espíritu le ha dado. Usted porta y lo porta para usarlo. Lo que pasa es que hay incredulidad en muchos de nosotros. Señores, y la incredulidad es una herramienta poderosa que el enemigo tiene en las manos. Por eso la Escritura dice que el Mesías, que no juzgaba según la vista de sus ojos, que no necesitaba escuchar para emitir juicio ni consideración, sino que hablaba con certeza
certeza y con puntualidad acerca de los hechos reales sin haberlo visto, dice del Señor que fue inhabilitado. ¿Alguien está escuchando lo que estoy diciendo? Nuestro Señor, en su tierra, a donde se había criado, en Nazaret, ahí, en ese lugar, fue inhabilitado para operar en lo sobrenatural. Porque se le fue la unción, no se le fue la unción. Porque se le salió el Espíritu Santo, no se le salió el Espíritu Santo. Es porque en ese pueblo había un espíritu de incredulidad, un principado de incredulidad que estaba gobernando esa región. Eso fue lo que yo leí en la Biblia. Quizá usted leyó otra cosa. Porque ahora la gente, ahora tenemos 10,000 interpretaciones de una misma lectura. No pudo hacer muchos milagros allí por la incredulidad que estaba operando en ese lugar. Por eso es que hay que trabajar con la incredulidad. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, anda. ¿Qué tenía Pedro? Tenía poder para sanar. Él lo sabía y lo creía. Óigame bien. Por eso me impresiona la actitud que asume Pedro después de hacer la declaración. ¿Qué hizo Pedro? Una declaración. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, anda. Y después que le dijo anda, le echó mano y lo ayudó a incorporarse. O sea, a mí la duda no va, ¿se va a parar o no se va a parar? No, él lo agarró por las manos y lo ayudó a pararse. ¿Te para o te para? Porque la palabra ha sido declarada en el nombre de Jesús. Léalo, hermano, versículo 7. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. E inmediatamente fueron fortalecidas sus pies y sus tobillos. Hasta que Pedro no le echó mano, no pasó nada. Oiga lo que estoy diciendo. Pedro declaró la palabra y el hombre se quedó igual. Cuando Pedro pasó de la declaración de fe a manifestar la fe, entonces fue que ocurrió el milagro. En el nombre de Jesús el Mesías, anda, no pasó nada. Pedro le echó mano y lo levantó. Cuando lo levantó se afirmaron sus rodillas. Porque es que hay un condimento, hermano, que hay que salirlo a buscar. Se llama fe. Ese condimento hay que salirlo a buscar. Se llama fe. Número 2. Hechos capítulo 16, versículo 16 al versículo 18. Déjeme ver cómo termino para no hacer otra parte de este mensaje. Aconteció que yendo nosotros al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. Y esto le gustaba mucho a Pablo. Así que dice: ¿y por qué que a nosotros nos gusta que nos adulen tanto? ¿Y por qué que a nosotros nos gusta que nos anuncien tanto?
¿Y por qué que a nosotros nos gusta que nos den tanta pompa y tanta honra y nos mencionen tanto? ¿Y por qué que queremos que todo el mundo se dé cuenta de que somos los siervos de Dios? Bueno, no sé. Versículo 3. Gloria a Dios. Perdón. Versículo 18. Y esto hacía por muchos días, hasta que Pablo se disgustó y volviéndose dijo al Espíritu. ¿A quién le dijo? Es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿A quién le habló? ¿Quién es Pablo para hablarle a un espíritu? Un hombre que camina bajo autoridad. Un hombre que sabe lo que porta. Un hombre que sabe lo que Dios le ha entregado. Un hombre que sabe que tiene una patente, un permiso para usar el nombre del Hijo de Dios. Y volviéndose al Espíritu, dijo: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al momento salió de ella. Y aquí vemos la misma actitud de Pablo, confiando en lo que él posee. Él no le dijo a Lucas y a los demás: vamos a tener que llegar al templo a orar para que Dios reprenda el espíritu que tiene esa muchacha. Señor, reprende el espíritu. ¿Qué es eso? Dios no pelea con espíritu, hermano. Dios no pelea con espíritu. Usted no sabe que eso es una lucha desigual. Eso le toca a usted. Cuando se disgustó, le dijo al espíritu, no le dijo a la muchacha, pero tampoco le pidió a Dios. Él no le pidió a Dios. El que sabe que ha sido sentado por Dios junto con Cristo en los lugares celestiales, sabe que lo único que tiene que hacer es tomar el nombre de Jesús, que es el que porta la autoridad, y dar orden en ese nombre. En el nombre de Jesucristo te ordeno. Yo, dice Pablo, te lo ordeno porque tengo la autoridad. Tengo permiso para usar ese nombre. Estoy por encima de ustedes porque nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. ¿Cuándo es que vamos a comprender las Escrituras? No le tenga miedo a los demonios. No le salga corriendo a los demonios. No te pongas a llorar ante los demonios. Ni a invocar a Dios ante los demonios. Dale la orden en el nombre de Jesús. Que se sujeten y tienen que sujetarse. Estos recursos, yo quiero que usted sepa que se buscan en oración y ayuno. La iglesia de este tiempo tiene que volver a la oración. Tiene que volver al ayuno. La iglesia tiene que volver al monte. Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente fue hecho del cielo un estruendo como una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que hablase. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Tenían más de 7 días en ese lugar encerrado, orando, alabando al Señor, ayunando, buscando el rostro del Señor. Lo de Dios no se manifiesta en gente que no lo busca. Pero Jesús dijo con énfasis que para nosotros caminar en la dimensión que debemos caminar y lograr lo que pretendemos lograr, tenemos que hacerlo con la oración. Marcos capítulo 9, versículo 28 al 29. Después de entrar en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Les dijo, esta clase no sale sino con oración. Ustedes saben que los discípulos del Señor no oraban mientras estuvieron con el Señor. Esa pasión por la oración llegó después. En Efesios capítulo 6, versículo 8, cuando el apóstol Pablo habla de otras armas espirituales también, pero que estas son en su mayoría defensiva, para protección. En el versículo 18 él dice cómo es que se obtiene. Orando siempre en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol está diciendo, no es cualquier oración, es la oración que se hace en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el apóstol dijo que nosotros no tenemos la capacidad para conocer la oración activa. No tenemos la capacidad para distinguir las oraciones y saber cómo orar como conviene. No lo sabemos. Pero es el Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso es que tiene que cultivarse esa relación con el Espíritu Santo. Oh, gloria al Señor. Pero hay otro elemento importante que el apóstol hace mención aquí. Y es que no es una oración esporádica, inconstante, ocasional. No, es una oración perseverante. Es una actitud continua. Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Lo que nos va a garantizar nuestra permanencia, no solo en el Señor, sino de mantener a flote lo que Él ha depositado en nosotros para arremeter contra las fuerzas del mal y así arrancarle las armas de las garras. Es que nos mantengamos vigilantes. Es que seamos constantes. No podemos ser como las olas del mar. Hoy estamos en la gloria. Recibimos una unción poderosa el domingo. Y tenemos que volver a esperar al próximo domingo para volver a llenarnos. Cuando usted vive frente a la fuente. Cuando usted habita frente a la fuente. Cuando Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. La fuente no está dentro de estas 4 paredes. La fuente no la tiene el pastor. La fuente la tienes tú por dentro. Aleluya. Repito, Primera de Pedro capítulo 5.
Versículo 8. Sed sobrios. Velad. Debemos caminar en sobriedad. Debemos usar el buen juicio. No podemos actuar como seres irracionales. Por eso fue que Pablo dijo que el servicio que Dios recibe de adoración es aquel que se hace con el juicio, con la cabeza, con el entendimiento. Caminen en sobriedad, dice el apóstol, y estén vigilantes. Porque hay una verdad que no podemos eludir. El que nos acusa ante los tribunales no descansa. Vamos a buscar esas armas espirituales. La oración está ahí para conseguirla. Conózcala a través de la palabra y búsquela. Que el que busca halla, que el que pide recibe, que el que toca se le abrirá. Todas las herramientas del Espíritu son para ti, iglesia. Para que tú las uses, para que tú camines en ella y para que tú seas efectivo en el cumplimiento.